pues la semana pasada iniciamos esta serie de proverbios. Y espero que hayáis podido echarle un vistazo, por lo menos algunos primeros capítulos o algunos versículos, pero poco a poco iremos avanzando porque Proverbios tiene un buen número de capítulos que requieren mucha atención, y aunque parece repetitivo en muchas cosas, realmente hay mucho jugo para sacar, mucho zumo. Bien, vamos a tener esta lectura. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y como me gusta especialmente los martes, que podamos tener lecturas por parte de los hermanos aquí presentes. Así que si empezáis por ahí mismo, por Joan, por favor. Esta es la fila de los hombres. Bueno, ahora porque no está ya. Un versículo cada uno, por favor. Proverbios 1, del 1 al 6. Muy bien, hasta aquí. Fijaos, normalmente en los libros que no suelen ser de novelas, encontramos siempre un prólogo, ¿verdad? Es bastante habitual encontrar un prólogo a modo de un poco como de sumario, de introducción, que ese prólogo trata del contenido del libro. Cuando tú lees el prólogo sabes un poquito de qué va a ir el libro. Otras veces, pues depende del libro, pues vamos al índice y vemos también su contenido. En el libro de Proverbios lo que sucede exactamente lo mismo. Estos 6 versículos, es como si fuera el prólogo, porque nos habla del contenido y el propósito del libro de Proverbios. Lo mismo lo hallamos en Salmos. Vamos al libro de Salmos. Ya os advierto, hermanos, aquí presentes, que hay que mojarse la punta de los dedos para ir a buscar los textos. Salmos, capítulo 1. El primer salmo. Vamos a leerlo también. ¿Dónde ha quedado? Ya sé que lo conocéis muy bien, Salmo 1, pero estamos pensando cómo se presenta un libro de la Escritura, como es el caso de Proverbios y también de Salmos. Roger, el 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí por detrás. Joan. Bien, no sé si os habéis dado cuenta, pero seguramente que sí, que esta introducción que hacen el libro de los Salmos viene a ser un poco el resumen de todos los Salmos y viene a ser también como un resumen
del libro de Proverbios, porque en definitiva está hablando de los justos y de los impíos. Está hablando de hacer el bien, de buscar a Dios y de los escarnecedores, de aquellos que no buscan a Dios. Y en un sentido es un prólogo a todo lo que va a venir después. La pregunta es, volviendo a Proverbios, ¿qué quiere enseñarnos el libro de Proverbios? ¿A quién se dirige especialmente el libro de Proverbios? La respuesta, como hemos leído, está en esos 6 versículos. De hecho, en los 5, porque el primero ya lo estuvimos considerando el otro día cuando habla de los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya hablamos de la autoría del libro, ¿verdad? Y ahora, del versículo 2 al versículo 6, nos habla de nuevo por qué y a quién se dirige el libro de Proverbios. Así que vamos a ir viendo de manera, como siempre, intentando que sea lo más resumida posible, varios aspectos. En primer lugar, versículo 2, la primera parte dice, ¿para qué? Los proverbios, ¿para qué? Para entender sabiduría. Proverbios enseña sabiduría. Vamos a hablar mucho de sabiduría estos días y de muchos matices, y a veces es difícil señalar los límites en los conceptos sobre la sabiduría, porque hay muchos conceptos que son muy parecidos. Hay muchas ideas que son muy similares y también nos pueden llegar a confundir. Por ejemplo, está la palabra sabiduría, está consejo, conocimiento, discernimiento y así muchas. Son palabras sinónimas, pero cada una de ellas tiene un aspecto interesante, un significado especial y sobre todo en el contexto hebreo. Y vamos a, ya para nosotros que tenemos una mentalidad, pues eso, occidental del siglo XXI, nos cuesta, ¿no? Pero en Israel la sabiduría significaba varios aspectos, y uno de ellos era ese conocimiento de una profesión. En la Biblia hebrea, la palabra, ya digo, no tenéis por qué aprender estas palabras, pero que nos suenen, esta palabra jochma significa sabiduría, tiene un significado más allá de lo que nosotros podemos entender simplemente como sabiduría. Normalmente pensamos en la sabiduría como, hombre, uno es sabio de la vida, ¿no? Tiene la sabiduría de la vida. Pero los israelitas decían sencillamente que, por ejemplo, el buen conocimiento de una profesión es una cuestión de sabiduría. Si tú dominas tu profesión, eres sabio en tu profesión. Vamos a ver ejemplos. En Éxodo 36, 4. Éxodo 36, 4. Vamos a ver ejemplos, 36, 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Venían los maestros. La palabra maestro, sabio, hay palabras que están traducidas de diferente manera, pero que el original es ese, el ojmag. Y esta palabra nos habla precisamente de que aquellos que estaban fabricando, construyendo el santuario, eran sabios, eran maestros. Y como esto, pues vemos en muchos aspectos los orfebres, los plateros, los caldereros, los perfumadores, los sastres, los que hacían la tienda, las telas del santuario, todo eran maestros, eran sabios en su oficio, eran profesionales en su oficio. En el templo pasaba igual. La Escritura dice que fue edificada por sabios, por gente especializada. Cuando Salomón emprendió la construcción del templo, pidió al rey Hiram de Tiro, vamos ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Luego explico
diré por qué estoy dando esta pista. Segundo libro de Crónicas, que nunca hay que decir segunda, sino segundo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Así que todos estos expertos eran hombres sabios en su profesión. Ánimo, ánimo, Carlas. Tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Pero bien, bien. Eso es lo que se llama, Encarna decía en su época, ¿cómo era? Esgrima bíblica. Ya vol. También la Sagrada Escritura habla de la sabiduría, por ejemplo, comercial, no solamente de la profesional, sino de esa sabiduría que llevaba a tener éxito en los negocios y conseguir tesoros. Ezequiel, ahora vamos más adelante, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 28. Versículos 4 y 5. Estamos hablando que la sabiduría implica muchas cosas. Sabiduría. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y con las construcciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Bien, son dos ejemplos de tipos de sabiduría, pero lo que está claro es que la palabra sabiduría para los israelitas tenía un significado muy práctico, muy práctico. No es una cuestión simplemente de ideas abstractas, ideas filosóficas, de razonamientos, sino que tiene que ver pues con nuestros ojos, con nuestro tacto, con los oídos, con nuestras manos. Esa sabiduría que no es filosofía, es una sabiduría, en definitiva, que se refiere a ese conocimiento especial de alguien que sabe hacer algo, que desempeña un oficio. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿en qué consiste consistía la sabiduría del orfebre, del que trabajaba las joyas? En que conocía la manera de hacer joyas, sabía cómo hacerlas, cómo fabricar. ¿En qué consistía la sabiduría del marinero? Pues en manejar su barco y llevarlo al puerto o a alta mar. ¿En qué consiste la sabiduría de poder fabricar una casa? Pues el saber construir todo eso. Así que la sabiduría de cada profesional consistía en que en su terreno respectivo era un experto. Conocía su material, conocía sus utensilios y poseía la habilidad para llevar a cabo su propósito, su objetivo y alcanzar su objetivo. Pero la sabiduría, esta sabiduría práctica, también iba para los israelitas, el concepto de sabiduría iba más allá. Era el saber hacer, ese saber hacer de la vida. Diariamente se nos pone de prueba a cada uno de nosotros cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Verdad? Muchas veces hemos de tomar decisiones, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y al igual que el profesional en este oficio que decíamos de diferentes tipos, nosotros en momentos de decisiones chocamos diariamente con las limitaciones propias, las que cada uno tiene, pero también con limitaciones de nuestro entorno. Salomón decía en Proverbios, capítulo 14, no saquéis vuestro dedo
o vuestra señal del libro de Proverbios, porque ahora iremos viendo algunos de ellos. Decía Salomón, Proverbios capítulo 14, versículo 8, ahora quien lo lee, por favor. La ciencia del prudente, del sabio, está en entender su camino. Y eso tiene que ver con la vida, tiene que ver con esa sabiduría de saber qué hacer en la vida. De la misma manera que el profesional sabe a dónde va, el sabio de la vida debe conocer el camino justo para emplear, pues eso, los recursos que tenemos en la educación de los hijos, en nuestras relaciones personales, en fin, cómo organizar su vida. Es imposible incumplir las normas de Dios sin sufrir consecuencias. Si no sabemos vivir la vida que Dios nos quiere que llevamos, es imposible tomar decisiones sin tener consecuencias. Siempre hay consecuencias. Todo el libro de Proverbios lo está enseñando así. Por ejemplo, Proverbios capítulo 9, versículo 12. 9:12. Dice, ¿qué dice? Si fueres sabio, para ti lo eres y lo serás, pero si fueres escarnecedor, afrentando a Dios, vas a tener las consecuencias. 6:33. 6:33. No. No, este no es el texto. Sí, pero no es la cita. No, gracias, pero no es esta. 23. La cita tiene que ver con quien comete adulterio, entonces trae sobre sí deshonra imborrable. Es decir, quien comete un tipo de... Exacto, 633. No es esta la cita, pero esta es la idea. Quien comete adulterio va a ser deshonrado de una manera imborrable. Por ejemplo, el 17:14. Este es el principio. Hechos que traen consecuencias. La sabiduría de la vida tiene en cuenta el orden de Dios y el orden que Dios ha revelado en su palabra y los límites que nos pone delante para hacer aquello que conviene y que si no lo hacemos o si hacemos lo que no conviene va a traer unas consecuencias. La conclusión, vamos avanzando. La sabiduría es la ciencia para vivir eficazmente en el temor de Dios, según lo que Él ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y todo eso para nuestra propia salvación. Un concepto. Proverbios nos enseña sabiduría. Proverbios enseña también disciplina. Volvemos al capítulo 1. Capítulo 1, fijaos, estamos todavía en el versículo 2. Dice que los proverbios de Salomón son para entender sabiduría y doctrina.
Doctrina. La sabiduría no es algo innato, no es algo que tú naces sabio o sabia. Recordemos que el viejo hombre con el que nacimos, dice la Escritura, leemos en Romanos capítulo 1, 22, que ese viejo hombre es el que debemos de dejar atrás. Romanos capítulo 1, versículo 22. No nacemos sabios en relación con Dios, sino todo lo contrario. El pecado forma parte de nosotros desde el principio. Capítulo 1, Romanos, dice, ¿quién lo lee, por favor? Profesando ser sabios se hicieron necios, en la naturaleza humana. Y en Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. Hay una pasada manera de vivir. No hemos nacido sabios en el sentido de conocer a Dios, sino que hemos nacido con una naturaleza de pecado. Y por lo tanto, si no tratamos eso va a influir no solamente en nuestra vida, sino que incluso en aquellos que nos van a rodear o que nos rodean, o incluso hasta en nuestros hijos. Por eso la sabiduría debe aprenderse, esa sabiduría de Dios debe aprenderse y conseguirse desde la más tierna infancia. Nuestra necedad, como dice la Escritura, debe ser cambiada por el entendimiento de las cosas de Dios. Nuestra desobediencia debe ser transformada, y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos entregamos a Él. Porque de la misma manera que un caballo a veces no vemos, no sé si lo habéis hecho alguna vez o lo habéis visto en alguna película, ¿no? Como un caballo se desboca, ¿no? Y sale corriendo por el campo. Muchas veces nuestra vieja naturaleza da rienda suelta y puede llegar a hacer auténticas barbaridades, hasta que los mandamientos y los preceptos de Dios empiezan a tener control sobre nuestra vida. Así que solamente hay un remedio para esto. Dice Proverbios 8, 33. 8:33. Estamos diciendo que Proverbios nos enseña disciplina, doctrina. Ahora vamos a ver algunos detalles más. Atended el consejo, porque si no atendéis el consejo no vais a ser sabios. 19:20. 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu defecto. Escucha el consejo. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, necesitamos ser educados, enseñados, adoctrinados por la palabra. Por supuesto, cuando hablamos de disciplina, quizá nos viene a la mente que disciplina tiene que ver con castigo. No sé si algunos, quizá cuando erais niños o pequeños, para entender disciplina era algo relacionado con castigo, con algún tipo de castigo, ¿verdad? Pero disciplina no significa castigo, precisamente. La palabra disciplina tiene originalmente este sentido amplio de educación. Lo que estamos leyendo en Proverbios 1, 2, usa la palabra doctrina. En algunas Biblias, a lo mejor depende de la versión, pero el concepto de doctrina o disciplina es un concepto muy amplio
y no debemos de pensar simplemente en una vara que nos va a azotar o en un castigo. El término disciplina está expuesto a lo largo de todo el libro de Proverbios de muchas maneras distintas. Proverbios 4, versículo 1. Lee también el 2, Félix. Muy bien. ¿Y el 4 también? ¿Y el 11? Así que la sabiduría viene precisamente por ser disciplinado en la enseñanza, en lo que recibes, en lo que te enseña la palabra. Disciplina, siguiendo el consejo, nos lleva al camino recto que arregla aquello que está equivocado, aquello que va por diferente camino. Y en este sentido, la disciplina debe empezar, y lo sabemos, en el hogar. Proverbios 1:8. 1:8. No. 1:8. ¿Veis? Proverbios nos enseña, estamos simplemente hablando del prólogo, nos enseña disciplina. Pero también esa disciplina nos va a dar la dirección de Dios para educarnos con consejo, con exhortación, con corrección y, si es necesario, incluso con castigo. Castigo por medio de la enseñanza para volver a un camino que a lo mejor nos hemos desviado, para hacernos entendidos, para educarnos y tener una visión adecuada de la vida según Dios. Proverbios también enseña, y vamos al versículo, la segunda parte del versículo 2 del capítulo 1. Enseña discernimiento. Proverbios 1. Sigue leyendo. El 3. Sí, muy bien. La segunda parte del 2 y el versículo 3. A lo largo del día, ¿cuántas veces nos encontramos en que tenemos que tomar decisiones? ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿haré bien en hacer esto o aquello? Diariamente hemos de combatir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es justo y lo injusto. Y hoy el cristianismo está continuamente retado, nosotros somos continuamente retados ante las leyes, ante las noticias, ante las opiniones, entre las visiones subjetivas que tienen otros, incluso a veces nosotros todavía en nuestra manera de pensar hay muchas ideas con las que tenemos que combatir o confrontar. ¿Y cómo podemos distinguir entre una cosa y la otra, entre la verdad y la mentira? Y por eso tenemos la palabra. Dice, y recordáis ese texto tan cortito del Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y sabéis, lo he explicado otras veces, ¿no? Las lámparas de aceite que tenían los israelitas, que a lo mejor alguno de vosotros podéis tener, ¿no? Alumbra solamente lo que tienen los pies. El radio de luz, el haz de luz, está lo que tiene delante. Tienes que caminar para ir viendo más allá.
Y esa luz, lámpara es a mis pies, porque a medida que yo voy andando, esa luz va trasladándose, va moviéndose conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tenemos la sabiduría que nos proporciona precisamente el libro de Proverbios para caminar. Los Proverbios de Salomón son palabras llenas de discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo que es saludable y lo que es nocivo. Nos aporta enseñanzas y exhortación. Y lo hace para que tengamos un discernimiento de lo que conviene y de lo que no conviene. Nos ayuda a formar un juicio sano y tomar decisiones. Podríamos decir de una manera exagerada que Proverbios es un libro que nos lo deberíamos comer. Comerlo, literalmente, en el sentido de que hay tantas cosas y especiales. ¿Os acordáis que hablábamos que los primeros 9 capítulos tenían un estilo distinto y a partir del capítulo 10 de Proverbios todos son pequeñas frases, cada una de ellas con un mensaje tremendo? Salomón y los demás sabios del libro, como veíamos en la autoría el otro día, continuamente van mostrando la distinción entre el hacer y el dejar de hacer esto o aquello. Siempre es así. Claro, uno aprenderse el libro de Proverbios de memoria, yo no sé, a lo mejor habrá alguien, yo qué sé, que lo habrá aprendido, ¿no? Pero hay tantísimas verdades, tantísimas exhortaciones que son prácticas para la vida cotidiana, que por eso hemos de estar acudiendo continuamente a este libro. Nos ayuda, por lo tanto, a tener ese discernimiento. Decía Pablo a los Filipenses capítulo 1, por favor, vamos a Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Sí. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor. El autor de Hebreos capítulo 5, estáis en la línea de meta todos, ¿eh? Hebreos capítulo 5, versículo 14. Es muy bueno, hermanos, que tengamos la Biblia. Espero que lo leáis todos en vuestras Biblias. ¿Lo tenéis? Vale. Ese alimento, esa comida sólida, para aquellos que han alcanzado madurez, el concepto de madurez perfecto que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tienen ya los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Y de dónde nos llega ese discernimiento de prudencia, justicia, juicio y equidad que dice el versículo de Proverbios? Pues viene del cumplimiento del pacto de Dios en nuestra vida. Viene de una manera cotidiana de dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros y por medio de la determinación de obedecer a Dios. No va a venir de manera espontánea. Ese discernimiento de las cosas de Dios no vienen porque tengo una revelación. Viene porque leo su palabra, porque hago caso de ella, la tengo en cuenta y quiero ser sabio en ese vivir, para poder discernir, para poder tomar decisiones sabias que sean en el camino y en la dirección que el Señor quiere. Proverbios es un libro especial para la juventud.
ánimo, ánimo. Normalmente, fijaos, normalmente, bueno, lo dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Proverbios 1:4. Vaya, esto es un libro para jóvenes, parece, ¿no? Vamos a ver. Normalmente, ya digo, los escritos sapienciales de los egipcios, de los asirios, de los arameos, todos estos, en aquella época, iban dirigidos a los jóvenes que iban a asumir responsabilidades en las cortes, en los gobiernos, y que iban a ser, digamos, los políticos que hoy en día diríamos, ¿no? Y, por lo tanto, eran escritos para dar sabiduría a aquellos que iban a tomar cierto liderazgo. Incluso los filósofos griegos apuntaban sus enseñanzas siempre a una especie de élite, de personas que querían pensar y tomar decisiones en el gobierno democrático de la Grecia de entonces. Pero los escritos de Salomón y de los otros sabios israelitas iban dirigidos a toda la sociedad israelita. Y los proverbios no hacen distinción de personas. Pero, a pesar de eso, nos encontramos con este versículo, ¿verdad? Este énfasis de los jóvenes. Dice, versículo 4, que lo hemos leído, para dar sagacidad a los simples. Hoy hay otra versión que dice a los ingenuos, aquellos que inocentemente viven y no son conscientes de lo que ocurre alrededor suyo. Dice, y a los jóvenes. Así que relaciona un poco unos y otros. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Por qué será que trata a los jóvenes de simples? ¿Por qué será que trata a los jóvenes de ingenuos, de faltos de cordura? No sé si, bueno, como ya algunos nos hemos olvidado de cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Pero cuando vemos muchos jóvenes alrededor nuestro, depende de cómo se comportan, decimos, esto es que le falta algo, ¿no? Le falta un bull, le falta todavía un poco de sentido común. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el libro de Proverbios se está dirigiendo a edades de solo de 17 a 25 años? Si esto fuera así, entonces, ¿el libro de Proverbios solo es para los jóvenes? Yo conocí a una mujer, una hermana en el Señor, en una iglesia, que siempre estaba sacando el libro de Proverbios, dando caña a los jóvenes con alguno de esos versículos, ¿no? Siempre estaba sacando alguna cita. Bueno, vamos a ver. Hay una palabra, hebreo otra vez, esta palabra nar, es una palabra hebrea, que aparece cuando hace referencia al versículo 4, esta palabra es traducida como joven. Pero hay muchos otros pasajes de las Escrituras que utiliza esta palabra y vemos que no solamente es para determinada edad, sino que hay muchos ejemplos. Vamos a verlo muy rápido. Algunas citas no las vamos a buscar porque si no será muy tarde. Lo menciono solamente. Esta misma palabra se emplea a Moisés cuando él, como bebé, estaba ya en aquella canastilla, en el río Nilo. Cuando habla del bebé, utiliza esta palabra, nar. Se emplea también esta palabra para Samuel. Samuel, cuando empezó a ser un niño, un adolescente allí en Silo, también se utiliza esta palabra. Para Ismael, cuando Ismael tenía 14 años. Estamos viendo diferentes edades y se está usando la misma palabra. Cuando Ismael tenía 14 años, leemos en Génesis. Para el rey Josías, cuando tenía 16 años, en segundo libro de Crónicas, lo leemos. Para José, cuando tenía unos 17 años, también emplea la palabra Naar. Para Josué, cuando ya era servidor de Moisés. Vamos a buscarlo. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11.
Éxodo 33. Habla de Josué como el joven, y el joven ya era entrado en edad, ya no era un jovencito, no era un adolescente, sino todo lo contrario, incluso padre de familia. Para David, cuando se acercó a Goliat, utiliza también esta palabra. Para Jeremías, cuando fue llamado a ser profeta, él en Jeremías 1:6 lo menciona. Hay un dato interesante, cuando Absalón, ¿sabéis quién era Absalón? Hijo de David, se sublevó contra su padre, ya estaba casado Absalón, era padre de 4 hijos, y sin embargo, leemos en 2 de Samuel, no lo busquéis, cuando David le pidió a Joab, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón, y era ya un hombre hecho y derecho y padre de familia. Y utiliza también, cuando habla del joven, utiliza esta palabra. Roboam, el otro, Roboam ya tenía 41 años cuando llegó a ser rey, y sin embargo las Sagradas Escrituras lo mencionan con esta misma palabra, nar. Hay muchas citas y más. ¿Qué quiero decir con todo esto? El concepto de la palabra joven abarca un amplio margen de la edad, desde la niñez hasta la edad adulta, incluyendo a padres y madres relativamente jóvenes. Por lo tanto, hay un énfasis del libro, es cierto, hay un énfasis del libro de Proverbios dirigido, digamos, a la mitad de la vida, cuando uno está creciendo, cuando uno está madurando, cuando uno está tomando decisiones. Hay tantas cosas que hay que tener en cuenta y que nosotros, aquellos que fuimos jóvenes, muchas veces descuidamos. Por eso es importante el libro de Proverbios, dirigido a la juventud. Pero no quiero que nos frustremos los que ya hemos pasado de los 40 y de los 50 y de los 60 y algunos de los 70. También el libro de Proverbios es para el sabio. Y vamos ahora al libro de Proverbios y con esto iremos ya acabando. Los versículos 5 y 6. Oirá el sabio. Ahora ya no solamente es el joven, oirá el sabio. ¿Qué pasa con los que hemos pasado, pues, por lo tanto, de los 40, los 50 o 70 o más? ¿Este libro ya no es para nosotros? Pues claro. ¿Solo hay que tenerlo en cuenta en la primera parte de la vida, este libro? Todo lo contrario. Es evidente que no. Por eso los versículos 5 y 6 alcanza a todo el mundo. Habiendo ya experimentado la vida, habiendo aprendido muchas cosas, pero todavía tienes que aprender mucho más y tienes que poner en práctica. Oirá el sabio y aumentará el saber. Aquel que ya tiene experiencia, aquel que ya tiene conocimiento, aquel que ya ha experimentado, necesita aprender, seguir aprendiendo. Nunca se sabe demasiado. Nunca se sabe demasiado. Por eso también necesitamos releer el libro de Proverbios en todas las edades. A lo largo de los años hemos adquirido experiencia, hemos adquirido conocimiento, sabiduría, hemos metido la pata muchas veces, pero hemos tomado decisiones, tenemos algo de discernimiento, pero siempre será menos de lo que podemos llegar a tener. Siempre será menos. Por eso el Señor nos invita, por ejemplo, a tener en cuenta un libro como este. Es un tesoro que aún se puede saborear leyendo el libro de Proverbios. Dice Proverbios 9,
9, Proverbios 9, 9. Repítelo otra vez, por favor, Félix. Así que, ¿hasta dónde has llegado? Yo he llegado hasta aquí. Bueno, pues tienes que llegar más allá. Da al sabio y será más sabio. Ten sabiduría, pues adquiere más sabiduría todavía, porque eso va a ser de bendición. Cuando el Señor Jesús le preguntaron por qué enseñaba por medio de parábolas, Él respondió, leemos en Mateo, porque a cualquiera que tiene se le dará. Y eso va un poco en contra de nuestra lógica. Si ya tiene, ¿para qué quiere más? Pero el Señor Jesús decía que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Así que hay que tener, hay que buscar, hay que desear sabiduría, la sabiduría que viene de parte de Dios. Para acabar, acabo con una frase. Salomón Ibn Gabirol, este hombre fue malagueño, que vivió hace 1000 años, más o menos. Era un judío malagueño, de los judíos que vivían en Andalucía. Y decía esta frase: el hombre es únicamente sabio durante el tiempo que busca sabiduría. Cuando se imagina que la ha alcanzado, es un necio. Es una verdad. Podemos quedarnos con que, bueno, yo ya sé mucho de la palabra, yo ya sé mucho de la vida, yo ya sé mucho de la historia evangélica, yo qué sé. Yo he tenido muchas experiencias, ¿para qué quiero saber más? Pues entonces se convierte en un necio o en una necia. El Señor nos da el privilegio de tener delante pues un libro como Proverbios. Iremos avanzando ya. No es que iremos de 6 en 6 versículos, porque si no, no acabamos nunca, ¿no? Pero es importante entender que hoy era el prólogo, el propósito, que nos explica el propósito del libro de Proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Libro de Proverbios. Es cierto, no solo es el libro de Proverbios, es toda la palabra de Dios, ¿no? Pero el propósito del libro de Proverbios está bien claro. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?